Bienvenidos, mi nombre es Andrea Bustamante. Yo voy a tener el gusto de presentar al conferencista de esta presentación que se denomina Paleoimpacto. Le doy la bienvenida a todos nuestros asistentes. Es un gusto tenerlos por acá en nuestras actividades de divulgación del museo. Bienvenido, es docente universitario. El profesor es experto en la temática de cambio climático, de conflictos ambientales, y este es un tema de los que hoy nos concierne. Este es pues, bien importante. Nosotros los seres humanos somos la única especie que ha ocasionado impactos negativos sobre los ecosistemas, sobre la biodiversidad, amenazando nuestra propia extinción. Entonces vamos a aprovechar bastante pues esta conferencia que nos trae el profe Juan Camilo. Podemos realizar nuestras preguntas a través del chat de forma escrita, y también al final de la presentación abriremos un espacio para preguntas pues que pueden ser orales, pues ya directamente a nuestro conferencista. Profe Juan Camilo, es todo suyo este espacio. Mil gracias por acompañarnos. No, a ustedes. Muchas gracias, Andrea, a la universidad y al museo en particular por invitarme y dejarme interpelar a estas personas con un tema que me interesa mucho, que es el impacto humano sobre el ecosistema o sobre el sistema Tierra. Y en este caso, hoy en particular, vamos a hablar sobre el impacto desde el Paleolítico. En el brochure, en el flyer, dice adiós a la biodiversidad, paleoimpacto. Realmente esa otra conferencia que se llama adiós a la biodiversidad, hubo ahí una pequeña confusión entre la comunicación que tuvimos, pero hoy vamos a hablar exclusivamente sobre el impacto humano sobre el ecosistema Tierra desde el Paleolítico. Entonces, sin más preámbulos, voy a empezar mi presentación. Andrea, tengo como una horita, me dices. A ver, estamos. Sí, profe, tienes disponible una hora, sí, alrededor. Vale. Bueno, listo. Yo trato, si veo que estoy muy apuradito, me salto las últimas cositas, pero voy entonces a presentar. Sí, profe, igual se puede extender más de una hora, no hay ningún problema. Vale. Sí, no. El tema es muy interesante. De una. Súper bien. Muy bien, entonces, como les digo, sin más preámbulos, vamos a darle inicio a esta charla. A ver dónde está. ¿Dónde está aquí? Keynote. Perdón. Es que no me está dejando correr esto. Este es el final. A ver. Perfecto. Entonces, como les decía, le puse el nombre Paleoimpacto como una abreviatura al impacto humano y continuado de Homo sapiens, nuestra especie, sobre la biosfera y el paisaje planetario. ¿Sí o qué? Mi nombre, como ya lo dijo Andrea, es Juan Camilo Jaramillo. Soy biólogo marino de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en Bogotá, y tengo una maestría en Asuntos y Política del Mar y Ciencias del Mar de la Universidad de Miami, y ahora me desempeño como profesor en varias universidades. También soy geógrafo entusiasta. Eso quiere decir que básicamente soy autodidacta en el tema de la geografía. También con alguna frecuencia me llamo a mí mismo tragediante. No comediante, sino tragediante, porque estoy hablando en general de tragedias, y soy apóstata. Eso lo pueden googlear si ustedes quieren. Y últimamente, tengo que decirlo con mucho orgullo, estoy pintando. Básicamente me he dedicado desde la pandemia a pintar. Entonces, pues bueno. Entonces, arranquemos con esto. Básicamente, desde que evolucionamos en África hace unos 200.000 años, esto es un dato que varía dependiendo de los autores que uno consulte, pero yo más o menos lo voy a dejar en 200.000 años para tener un punto de referencia.
hace 200.000 años que somos el Homo sapiens moderno, ¿ok? Porque pues nuestra evolución obviamente tomó un par de millones de años. Y desde ese entonces hemos estado, una de las características de la especie, de nuestra especie en particular, es que siempre hemos estado en movimiento. Somos una especie muy móvil. Hace unos días, leyendo una revista de National Geographic, no tan viejita, me encontré este mapa, le tomé una foto y le adicioné algunas cositas. Entonces, más o menos hace unos 200.000 años que evolucionamos, y se cree que hace por ahí unos 80.000 años logramos salir de África. Ya otras especies habían salido de África, neandertales y otras especies, y empezamos literalmente a caminar el planeta. Sin embargo, unos 5.000 años después de este evento, hubo una explosión volcánica del volcán Toba hace más o menos unos 75.000 años, de la cual vamos a hablar un poquito, que causó un cuello de botella genético, y se cree que más o menos sobrevivieron unos entre 2 y 10.000 humanos a esa catástrofe, y todo el resto de la humanidad, los 8.000 millones de personas que somos hoy, provenimos de ese pequeño grupo que sobrevivió a la explosión del Toba hace 75.000 años. Sin embargo, seguimos caminando, y hace más o menos unos 50.000 años colonizamos el subcontinente o el continente australiano. Por otro lado, empezamos a colonizar la Europa glacial, donde ya había otra especie desde hacía varios miles de años, varios cientos de miles de años, el Homo neanderthalis. También estuvimos caminando hacia las estepas de Asia, y finalmente logramos cruzar. La especie logró cruzar, se cree, aunque hay varias teorías, cruzar al continente americano hace más o menos unos 20.000 años, pero ya voy a hacer una pequeña corrección o una pequeña anotación de esto. Hace muy poco, hace por ahí unos 2 o 3 meses, unos investigadores en Nuevo México encontraron unas huellas fosilizadas de humanos, claramente de humanos, probablemente adolescentes y niños que estaban jugando en el pantano, y dejaron unas huellas que, para nuestra fortuna, quedaron fosilizadas, y después de medir, de datar las capas superiores e inferiores, llegaron a la conclusión de que estas huellas tenían más o menos 23.000 años, lo cual retrocede varios miles de años el supuesto ingreso por Beringia, por el estrecho de Bering, hace unos entre 15 y 20.000 años. ¿Esto qué quiere decir? Que básicamente retrasamos un poco la entrada de los humanos, y las condiciones en que los humanos entraron al continente americano, y por otro lado valida un mundo de otras fechas que se tienen. Por ejemplo, esta en particular, hay un investigador colombiano que asegura, y ha sido muy controvertida la datación que él hizo en el Chiribiquete. Él estaba investigando, me voy a mostrar estas pinturas en el Chiribiquete, y tiene unas fechas muy interesantes de dataciones proxy. No, realmente la pintura misma no se puede datar porque son óxidos de hierro y otras cosas, pero la ocupabilidad del sustrato debajo de las pinturas arrojó datos de 20.000 años, incluso un poco más. Entonces, antes de que se conociera el dato de los 23.000 años de los investigadores norteamericanos, pues el investigador colombiano se llama Carlos Castaño, desafortunadamente para él, un nombre este sí que es un nombre controvertido. Había datado eso de 20.000 años, y esta otra datación le da la razón, porque los humanos, aunque estamos en movimiento, no estamos corriendo. O sea, la migración humana no es una cosa de cientos de kilómetros al año, sino tal vez entre 1 y 2 kilómetros por año se van moviendo los grupos, básicamente explotando los recursos locales y persiguiendo, entre comillas, más o menos a 1 kilómetro por año, las presas de las cuales dependen. Entonces ya esta datación de 20.000 años en el Chiribiquete tiene mucho sentido. Bueno, esas son las pinturas de Cerro Azul en la serranía de La Lindosa, muy cerca al Chiribiquete, las únicas que se pueden
realmente visitar, las otras están fuera de límites y con toda razón, son muy delicadas. Y hay una datación en Monteverde, en Chile, hace unos 14.000 años, lo cual pues tiene mucho sentido después de esto. Igualmente los humanos empezaron a mover en canoas, navegando, digamos, de manera sistemática y continuada desde hace unos 3.000 o 4.000 años y hace más o menos unos 1.000 años que colonizaron las islas hawaianas y Tahití. Entonces, pues se cree que estas ansias de exploración tienen que ver con un gen que se llama el DND47R y que se cree que más o menos un 20% de la población humana lo tiene en sus genes. Tenemos estos genes y básicamente estas son las personas que están más animadas a explorar. Son los exploradores o somos los exploradores, las personas que queremos probar comidas nuevas, drogas nuevas, relaciones incluso sexuales nuevas y en general estar en movimiento y tener el cambio como parte de nuestro estilo de vida. Básicamente los aventureros, más o menos un 20% de la humanidad, y se cree que este gen, el 7R, es el que ha movido la humanidad a esa exploración incansable a la que nos hemos dedicado por los últimos 200.000 años, ¿ok? Entonces, nuestra especie ha sido la fuerza principal impulsora de la transformación del paisaje en el planeta. Obviamente muchas otras especies causan disrupciones y perturbaciones en el planeta, pero esta es la primera vez que una especie como tal, ¿ok? Ha habido otras extinciones, que no vamos a hablar de eso en este momento, causadas por otras especies, principalmente microorganismos, pero esta es la primera vez que una especie causa un impacto pronunciado en el paisaje planetario y en la biosfera, ¿ok? Y básicamente esto ha sido debido a la progresiva innovación tecnológica que evidentemente tiene que ver con la inteligencia, con la adquisición de la inteligencia. Y pongo inteligencia entre comillas porque es un término muy relativo. Realmente todos los animales son inteligentes, solamente que la inteligencia nuestra tiene pues una característica distinta. En todo caso, una vez la familia homínide descubrió, y pongo esa palabra también, descubrió, porque eso no es descubrir, simplemente se paró en dos patas, por decirlo de alguna manera, y liberó sus extremidades superiores, o sea, el bipedalismo. Hubo una especie de aceleramiento evolutivo, por razones que no vamos a discutir acá. Después descubrimos, al tener las manos libres, pudimos hacer uso de herramientas, principalmente herramientas de piedra, Homo habilis en particular, entre 2 y 2.5 millones de años. Luego hubo un salto cuántico en tecnología al Homo erectus descubrir, y en este caso sí es un descubrimiento, descubrir cómo usar el fuego, no cómo hacerlo, atención, porque hay una diferencia muy grande entre cosechar fuego de un rayo que partió un árbol y lo incendió y poder usar ese fuego para alguna cosa, y otra cosa es lo que eventualmente los humanos aprendimos a hacer. Esto es exclusivo de Homo sapiens, aunque se cree que los neandertales habían descubierto también fue más o menos simultáneo, cómo dominar el fuego, no solo descubrir cómo usarlo, sino cómo dominarlo, cómo crear el fuego a partir de herramientas, ¿ok? Entonces el dominio del fuego, el control del fuego, se cree que sucedió hace más o menos unos 300.000 años y condujo a lo que les estaba diciendo, un salto cuántico en avances tecnológicos que continúa hasta nuestros días. Si no fuera por el fuego, pues no estaríamos donde estamos. Los humanos somos especialistas en quemar cosas, en particular combustibles fósiles. En todo caso, esto a su vez, el descubrimiento de cómo usar el fuego, de cómo crear el fuego, nos permitió desarrollar las primeras civilizaciones. Luego descubrimos fuentes de energía
barata y abundante como el petróleo, el carbón, etcétera, que inevitablemente condujeron a que surgiera lo que llamamos nuestra civilización moderna, que es una civilización basada en un alto uso energético. ¿Okay? Muy bien. Entonces, los humanos, como les estaba diciendo, estamos básicamente en nuestra salsa cuando estamos quemando cosas, ¿ok? El resultado, pues, obvio de haber descubierto el fuego y el uso del fuego ha sido una destrucción rápida de nuestro ecosistema global, que muy probablemente, y esto lo digo como una opinión, aunque básicamente los datos tienden a eso, causará un colapso catastrófico. Ya está el progreso, eso no tiene absolutamente ninguna duda, no solo de nuestra civilización y de nuestra especie, sino probablemente de toda la biosfera. O sea, estamos causando ya lo que se llama una extinción masiva de flora y fauna. Aproximadamente el 15% de la flora y fauna se han perdido en los últimos 10.000 años, particularmente en los últimos 200 años, y eso se considera en términos geológicos como una extinción masiva, la sexta extinción masiva. Entonces, ese es el curso, básicamente ese es el tema de no solo esta clase, sino de los cursos que yo dicto en varias universidades, entre ellos una universidad en Estados Unidos, donde dicto un curso de esto que estamos hablando para estudiantes de arquitectura, ¿ok? Entonces, pues, como les decía, básicamente Homo sapiens estamos en nuestra salsa cuando estamos quemando algo, ¿ok? Y eso ha sido muy evidente desde que descubrimos el fuego, ¿ok? Muy bien. Entonces, las herramientas de piedra son las que son los primeros artefactos culturales que se pueden usar para reconstruir cómo era que vivían los pueblos antiguos. Y basado en esto precisamente es que se llama a toda una era el paleolítico. De hecho, las herramientas de piedra han sido tan importantes que le dan las distintas herramientas pétreas, le dan nombre a las distintas progresiones del paleolítico mismo, ¿cierto? Ha habido muchas especies humanas, nosotros no somos la única, somos los únicos que sobrevivimos de esas tal vez 24 especies, aunque esto cada día se está revisando, ¿ok? Esto es simplemente un pequeño dendrograma de algunas pocas especies, en la cual nosotros, como les digo, somos simplemente una de ellas, la última que sobrevive a esta historia larga de evolución de la familia Hominidae. Muy bien. Entonces, hace más o menos unos 10 millones de años evolucionaron los primeros simios, ¿ok? Y hace más o menos unos 9 millones de años los homínidos, hubo una especie de separación. Esta gráfica que se ve con mucha frecuencia de un chimpancé que paulatinamente se va convirtiendo en un humano es una falacia. Realmente eso no es una línea progresiva, sino que es una diversificación. Entonces nos separamos de los gorilas hace más o menos unos 9 millones de años, y de los chimpancés hace el último, digamos, ancestro común entre los chimpancés y los humanos fue hace 8.5 millones de años. Un ancestro común, ¿ok? No es que nosotros vengamos de los chimpancés como muchos pretenden o criticar o pontificar, ¿no? La familia Hominidae, más o menos, evolucionó hace unos 5 millones de años. Los primeros homínidos bipedales se cree más o menos hace unos 4 millones de años, con el género Australopithecus, y muy rápidamente, después de liberar las extremidades superiores, se empezaron a encontrar herramientas de piedra en otros sitios arqueológicos de hace más o menos unos 3.5 millones de años, pero la primera vez que se tiene un registro concreto y digamos muy claro del uso de herramientas. Ok, Australopithecus usó herramientas, pero Homo habilis, por eso el nombre habilis, habilidad,
se le atribuye el uso, digamos, ya sistemático y riguroso de las herramientas de piedra. Más o menos hace unos 2 millones de años, 1.5 millones de años, Homo erectus descubrió cómo hacer, no cómo hacer, cómo cosechar el fuego, ¿ok? De la naturaleza y muy probablemente por allí mismo empezó la primera cocción de comida, lo cual permitió que digiriéramos, o Homo erectus digiriera mucho más fácil las proteínas y las grasas de la carne, y esto se cree que causó un aumento significativo en el tamaño del cerebro, lo cual desembocó pues, en lo que hoy llamamos inteligencia humana, ¿no? ¿Ok? Y los primeros humanos evolucionamos, como ya habíamos mencionado, entre hace unos 100 o 250 mil años, y nos empezamos a vestir y a hacer pues, todo lo que hemos hecho desde ese entonces. Entonces, paleolítico significa literalmente edad de piedra antigua, ¿cierto? Pero la era paleolítica se refiere más generalmente a una época en nuestra historia en que la búsqueda de comida, el forrajeo, o sea, la caza y la recolecta eran los principales medios para alimentarnos, ¿ok? O sea que básicamente llevamos prácticamente 190.000 años, o fuimos por 190.000 años cazadores recolectores, y solo recientemente desde la invención de la agricultura hemos sido agricultores. Entonces la era lítica empezó más o menos hace unos 3 millones de años y se divide en paleolítico inferior, medio, superior, el mesolítico y el neolítico, que vamos a ver rápidamente para poner en contexto el impacto que hemos tenido durante la era del paleolítico. Entonces, digamos que hace unos 3 millones de años, cuando apareció Australopithecus, o cuando ya estaba caminando Australopithecus por el planeta. A propósito de Australopithecus, también hay huellas fosilizadas que tienen más o menos unos 3 millones de años, y por eso sabemos que caminaban en dos patas, ¿ok? Entonces podríamos decir que la biosfera sin homínides, sin la familia homínide, era una biosfera intacta en términos de impacto causado por la familia homínide, que es nuestra propia familia, ¿ok? Entonces los primeros simios hace unos 10 millones de años, el bipedalismo hace más o menos unos 4 o 5 millones de años, esto es Australopithecus afarensis, la famosa Lucy, ¿ok? Y de ahí en adelante, pues no me voy a detener en toda la familia humana, hemos sido muchos y muy variados, con muchas características distintas, pero básicamente los humanos modernos evolucionamos en el paleolítico inferior, ¿ok? Muy bien. Las comunidades paleolíticas eran básicamente, como algunas comunidades humanas modernas, o modernas no, pues que existen, sí son modernas, existen ahora, dependían exclusivamente de la caza y la recolección, ¿cierto? Con una dieta variada, la mayoría de las personas cree que la dieta era más que todo carnívora, lo cual no es verdad. Otros, los veganos, tratan de convencernos de que era exclusivamente vegetal, que tampoco es verdad. Siempre ha sido una combinación de ambas, ¿ok? En la cual la carne ha jugado un papel muy importante, la proteína y las grasas, pues nos ayudaron a hacer lo que somos ahora, ¿ok? Entonces, Homo erectus descubrió el fuego, como ya habíamos hablado, y aquí empieza el impacto de los homínidos, el impacto claro de los homínidos en el planeta. Esto, como les digo, bueno, ellos vivían, como la mayoría del tiempo vivimos los humanos, como cazadores recolectores, y esto es muchísimo tiempo antes del advenimiento de la agricultura. Lo más importante entonces del descubrimiento del fuego fue que promovió el crecimiento, el incremento significativo del tamaño del cerebro porque pudimos digerir mucho más fácil la proteína y las grasas del animal, ¿cierto? Ahora, los humanos anatómicamente modernos, que hay una diferencia entre humanos anatómicamente modernos y humanos Homo sapiens moderno, que es mentalmente modernos, por decirlo de alguna manera, evolucionaron hace unos 300.000 años, unos años más o menos, dependiendo de los autores, como les digo,
pero lo importante es entender que de Homo erectus a Homo sapiens hubo un incremento muy significativo del tamaño del cerebro, más o menos unos 400 centímetros cúbicos. Los humanos anatómicamente modernos tenían el cerebro más grande que nosotros, ya vamos a ver eso, y más o menos del mismo tamaño que el de los neandertales, que eran una especie humana muy capaz que sobrevivió por 300.000 años en condiciones muy difíciles de variabilidad climática, glaciaciones y mil otras cosas. Eran pero muy inteligentes. Creemos que tenían idioma o que tenían lenguaje, aunque esto todavía no se ha comprobado. Ciertamente no dejaron escritura, pero hay algunas evidencias de ritualismo, de enterrar sus muertos, de empatía por los enfermos y otras cosas muy interesantes que los hacen muy humanos, como nosotros, ¿no? Entonces, más o menos en el Paleolítico temprano, fue que empezamos a dominar el fuego, que es lo que hacen o lo que hicimos por 190.000 años todavía. Gente, tengo que confesar que esto es una de las cosas que más me interesa a mí, yo aprendí a hacer fuego, que aunque es difícil, no es imposible, es un poco difícil y hay que tener pues bastante buenas las manos para no tener ampollas, pero se puede, es fácil, dependiendo de la madera que uno use. En todo caso, Homo sapiens moderno, que somos, digamos, intelectualmente iguales ahora, evolucionamos hace más o menos unos 200.000 años. Todavía hay una gran controversia en cuanto al lenguaje, pero ya vamos a tratar un poco eso más adelante. Entonces, aquí, aunque estábamos ocupando el planeta, cazando muy eficientemente las presas, sobre todo las presas grandes, porque teníamos herramientas, pudimos, digamos, sin garras y sin colmillos, sin pelo, y en dos patas podíamos, digamos, tumbar mastodontes gigantes por la coordinación y las herramientas que usábamos. Entonces eso nos convirtió, desde que evolucionamos, en una categoría ecológica que se llaman superpredadores. Somos y seremos y seguimos siendo superpredadores. Ahora, si bien las especies de homínidos evolucionaron como todo el resto de la naturaleza a través de la selección natural durante millones y millones de años, la evolución cultural es la que explica la mayoría de los cambios significativos en la historia de Homo sapiens. Y por evolución cultural vamos a hablar de un término que se llama la memética, que de ahí es donde viene el famoso término meme, que la mayoría de las personas piensan que lo crearon hace unos días, pero realmente tiene sus años ya. En todo caso, de 650 centímetros cúbicos del tamaño del cerebro en los Homo habilis, pasamos a más o menos 700 a 1000 centímetros cúbicos en Homo erectus, y al evolucionar Homo sapiens y Homo neanderthalis, otros, el cerebro creció hasta 1500 centímetros cúbicos. ¿Okay? Ahora, una vez descubrimos la agricultura, la calidad de la dieta hizo que el cerebro disminuyera, ¿ok? Básicamente de 1500 pasamos a más o menos, en promedio, a más o menos 1350 centímetros cúbicos, y cambiamos la dieta de presas grandes por presas más pequeñas. A propósito, hace más o menos unos 30.000 años, conocimos un amiguito que nos facilitó mucho las cosas. Básicamente lo que hicimos fue conseguir una nariz y unos oídos mucho más eficientes que los nuestros, y eso nos confirió los perros, estoy hablando, obviamente, nos confirió una ventaja evolutiva sobre las otras especies humanas que existían en el planeta simultáneamente con nosotros. Y aunque no está comprobado, es muy probable que esto nos haya brindado esa ventaja, que al final terminó en la extinción de otras especies, aunque hay muchas teorías acerca de esto. Entonces, una dieta alta en proteínas y grasas aumentó el tamaño del cerebro, ¿ok? De Homo erectus a Homo sapiens, y después, con el cambio de la dieta a una dieta basada en no muchas plantas, sino unas pocas variedades de plantas. Antes, forrajeando, comíamos cientos, tal vez miles de plantas diferentes, lo cual facilitaba la fauna
intestinal que fuera muy variada y muy resiliente. Después que descubrimos la agricultura, redujimos eso a unas cuantas pocas plantas y esto disminuyó de nuevo el tamaño del cerebro y a propósito el cerebro de los humanos sigue disminuyendo de tamaño, ¿no? Ahora lo tenemos 100 centímetros cúbicos más pequeño que hace 10.000 años. El promedio ahora es más o menos 1.260 centímetros cúbicos. No quiere decir esto que nos estemos embruteciendo, sino que simplemente el cerebro se ha disminuido, ¿ok? Entonces, es más o menos hace unos 80.000 años cuando salimos de África y nos dispersamos por la biosfera, pero con tan mala suerte que solamente unos 5.000 años después, un supervolcán en Indonesia llamado el volcán Toba explotó y se cree que disminuyó, como les decía al principio, la población humana a más o menos entre unos 2.000 y 10.000 habitantes. Los datos genéticos nuevos apuntan más como a unas, más o menos como a unas 5 grandes tribus, ¿ok? Básicamente unas 2.000 personas en el cuerno de África, y casi nos extinguimos. Básicamente fuera de este episodio de existencia, de riesgo existencial por el que estamos pasando ahora, estamos a punto de causar nuestra propia extinción. Este ha sido el peor, el anterior, pues fue el momento en el que más cerca estuvimos a extinguirlos. Unos 2.000 habitantes o 2.000 individuos se supone que sobrevivieron y de ahí venimos todos, ¿ok? Entonces, este es otro mapita un poco diferente al anterior, pero pues para que ustedes vean más o menos cómo ha sido la dispersión de los humanos a través del planeta y el hecho de que básicamente esta especie en particular ha sido muy eficiente en movimiento, en cómo moverse por todo el planeta, ¿ok? Bueno. Sin embargo, esto está todo el tiempo revisándose y esperamos pues que con datos nuevos podamos entender mucho mejor cómo fue esa dispersión humana. Vamos a empezar con Homo sapiens moderno, entonces, que es cuando el impacto sobre el ecosistema se hace mucho más evidente. Teníamos un cerebro de 1.500 centímetros cúbicos, éramos súper predadores y muy eficientes en nuestra superpredación. ¿Ok? El TOBA, ¿ok? Y más o menos se cree, aunque vuelve y juega, esto siempre es una controversia, no hay manera realmente de saber el lenguaje cuándo surgió, pero se puede inferir por algunos comportamientos, ¿ok? Que requieren de la coordinación del lenguaje para poderse llevar a cabo, ¿ok? Se cree que la comunicación simbólica, o sea, el lenguaje, empezó hace más o menos unos 50.000 años, ¿ok? O sea, que empezamos a hablar unos con otros y empezamos a contarnos cosas. Por ejemplo, un perro no puede contarle a sus cachorros, se puede comunicar con sus cachorros, de eso no hay ninguna duda, pero no le puede contar la historia de sus tatarabuelos. No tienen comunicación simbólica, ¿ok? Entonces la comunicación se restringe a los individuos y a los grupos, pero en una sola generación, no hay comunicación transgeneracional. Y esto pues obviamente es una ventaja grandísima para una especie porque podemos acumular la experiencia y el conocimiento de generaciones anteriores sin necesariamente tener que haber vivido o conocido a estas generaciones anteriores. Ahora, hace más o menos unos 38.000 años, los primeros artes rupestres, esto que les estaba mostrando, en Colombia tiene más o menos unos 20.000 años, unas de las dataciones, otras están entre 12, 13.000 años, incluso hay dataciones en el Chiribiquete de hasta 1978, de gente que ha estado pintando hasta muy recientemente. En todo caso, el arte rupestre que indica una comunicación simbólica ya muy sofisticada, creando arte, ¿ok? Y espiritualidad. Las primeras pinturas rupestres que se creía que estaban en Europa, que tenían hace más o menos unos 30.000 años, ya se sabe que las más antiguas que conocemos hasta ahora son unas pinturas en Indonesia de hace unos 38.000 años, lo cual retrasa 8.000 años el arte humano, ¿ok? El arte rupestre.
simultáneamente, mientras nos estábamos o no comunicando unos con otros, lo que sí era claro era que estábamos coordinándonos unos con otros, ya sea gestualmente o de alguna otra manera, muy probable sonidos guturales y gestualidad. Esto causó o pudimos causar extinción de la megafauna. La megafauna, espérenme, yo le hablo a uno de mis amiguitos perros que si no me van a enloquecer. Okay, no, yo no estoy seguro quién domesticó a quién. En todo caso, la megafauna, los animales grandes, los mamuts, los mastodontes, los perezosos gigantes, no estaban, digamos, preparados evolutivamente para una especie, para un superpredador como nosotros. ¿Ok? Entonces, sus ciclos reproductivos muy largos, un cachorro cada 2 o 3 años, pero pues llega un grupo humano de 25 o 30 personas con lanzas, matan a la mamá, matan el bebé, matan el papá, y esta especie o estas especies paulatinamente empezaron a desaparecer una vez nosotros colonizábamos los lugares donde estábamos llegando. En nuestro movimiento incesante también estuvimos extinguiendo megafauna por todas partes. O sea, esto es muy fácil de correlacionar. Hay algunos autores que tratan de suavizar la cosa, pero pues no hay culpa en esto, simplemente es lo que es. Nada, llegamos a Australia y en los próximos 1000 años, después de que los humanos arribaron a Australia, la mayor parte o toda la megafauna de Australia se extinguió, y eso no puede ser una simple coincidencia, ¿cierto? Hace más o menos unos 33.000 años, aunque también hay variaciones, domesticamos nuestros amiguitos que nos ayudaron evolutivamente, y pues a esto hemos llegado, ¿ok? Ni siquiera quiero hablar de los chihuahuas de todo lo que queremos a nuestros animales. Esta es mi chica Lola, una chica que adoptamos hace unos días, que la encontramos por ahí, y este es el día de Halloween, le pusimos una peluca. Muy bien, entonces más o menos hace unos 30.000 años, coincidiendo, aunque no es posible decirlo con certeza, con la domesticación canina, se extinguieron los últimos neandertales, no sin antes, muy probablemente, y el premio Nobel de ciencia se lo ganó hace un poco Svante Pavo, un investigador que descubrió una significativa cantidad de genes neandertales en nuestro propio acervo genético, lo cual quiere decir que necesariamente tuvimos relaciones sexuales y nos reproducimos con los neandertales, que dejaron una huella en nuestros genes, ¿ok? Pero ellos como especie se extinguieron hace más o menos unos 30.000 años. Y la última especie con la que convivimos, que se extinguió hace más o menos unos 18.000 años, venía en línea directa de Homo erectus, no de Homo habilis, venía por otro lado, mejor dicho, otra rama evolutiva, y son los famosos hobbits que descubrieron los huesitos de unos humanos inteligentes, de más o menos 1 metro de estatura, por eso les llaman hobbits, que habitaron la isla de Flores, donde evolucionaron y donde se extinguieron. No se digamos, esparcieron por ninguna otra parte, y esto, digamos, la razón por la que se cree que se redujeron de tamaño es por un efecto que se llama el efecto evolutivo de las islas, en los cuales algunas especies aumentan de tamaño y otras disminuyen de tamaño. Parece que eso fue lo que pasó con Homo florescensis, que se extinguió hace más o menos, en el Mesolítico, hace más o menos unos 18.000 años. Por esta época más o menos ya estábamos empezando a domesticar otros animales fuera de los perros, ¿ok? Y más o menos hace unos 10 o 12.000 años, las mujeres se cree que descubrieron la agricultura, descubrieron que las semillas que estaban tirando en un lugar en particular, desechando lo que fuera de las cosas que se estaban comiendo, el trigo, lo que fuera, empezaron a brotar, y pues conectaron los puntos, y esto es otro de esos saltos cuánticos que primero condujo al asentamiento humano, a dejar que nos estuviéramos moviendo constantemente, porque pues ya había, digamos, una cantidad de comida apreciable que se podía guardar inclusive para los meses del invierno. Entonces esto causó que
nómadas nos convirtiéramos en sedentarios y empezáramos a agruparnos en grupos un poco más grandes, lo cual pues tiene muchas consecuencias. Ya vamos a hablar de eso también un poquito, pero como ya hemos repetido varias veces, el cerebro, la mala dieta, la dieta puramente, o con muchos carbohidratos, de solamente unas pocas plantas, condujo a que nos enfermáramos, un mundo de cosas nuevas, enfermedades nuevas que no teníamos antes, y que el cerebro se redujera significativamente, 150 centímetros cúbicos. Entonces, digamos que por esta época, en el Mesolítico, es que el impacto humano de Homo sapiens en particular, porque ya somos los últimos de la estirpe homínide que sobrevivimos, empezó a acelerarse, ¿ok? Ahora, los humanos no hemos cambiado mucho anatómicamente durante los últimos 100 o 200 mil años, pero sí hemos experimentado una evolución cultural significativa, que ya vamos a hablar de eso. Es lo que se llama de genes a memes, ¿ok? Entonces, aquí traigo a colación este libro de Richard Dawkins, quien escribió en 1973 un libro que se llama El gen egoísta, donde él argumenta con muy, muy sólidos datos que básicamente todos, no solo los humanos, todos los organismos vivos somos instrumentos de los genes, que son una molécula que tiene como viciecito replicarse y perpetuarse, ¿ok? Entonces, en este libro, Richard Dawkins habla y acuña por primera vez la palabra meme, que como ustedes pueden ver es muy parecida a gene, ¿ok? Entonces, pues primero estamos sujetos a la evolución biológica exclusivamente, como cualquier otro organismo en el planeta, y los genes que transmiten información a través de mutaciones que suceden por razones que no vamos a explicar acá, pero básicamente por los rayos cósmicos, y esas mutaciones, con el tiempo, la tasa de mutación es muy bajita en la evolución biológica, y con el tiempo se acumulan y con los procesos de selección natural pues promueven o no ciertas características que son las que impulsan la evolución biológica. Hay muy pocos errores en la información, en la transmisión de la información genética, y es un proceso muy lento. Sin embargo, cuando descubrimos el lenguaje y la comunicación simbólica, poderle contar a mis hijos que mis papás tenían los ojos azules y que eran unos cazadores súper tesos, y mi mamá fue la que descubrió la agricultura literalmente, y se lo puedo contar a mis nietos y a mis hijos, y mis hijos a sus hijos. Entonces empezó otro salto cuántico, el de la evolución cultural, que trabaja a través de memes. Y los memes son, como los genes, pedacitos de información que se transmiten de una persona a otra, generalmente de manera verbal, ¿ok? También escrita, pero eso es muy reciente, y también con gestos y lo que sea, pero básicamente son pedacitos de información, como los genes, son memes, por eso es que le llaman memes a los pinches memes de ahora, ¿ok? Y tiene una alta tasa de mutación. Ok, ustedes todos jugaron cuando estaban niños teléfono roto. Una persona dice una cosa aquí y 20 personas después está totalmente tergiversado el mensaje. O sea que es un proceso muy rápido y donde muchos errores ocurren, lo cual estimula la velocidad o promueve la velocidad evolutiva. Entonces, una vez descubrimos cómo hablar unos con otros, digamos que se disparó nuestra mente y nuestra evolución cultural, ¿ok? Entonces, basados en experiencias de sociedades modernas de cazadores-recolectores, que tienen más o menos unos 500 miembros, las tribus, digamos, normales, y en algunos modelos matemáticos de procesos grupales, que son pues matemáticas, ecología, matemática. Las bandas paleolíticas más o menos consistían, los clanes consistían de más o menos 25 personas, 25 miembros, casi todos familia, que se ayudaban unos a otros,
Y típicamente unas 20 de estas bandas constituían lo que se llama una tribu. Por eso les dije que cuando sobrevivieron más o menos unos 2.000 habitantes, lo que habían eran 4 tribus. Pues esto es una especulación, ¿cierto? Pero básicamente eran tan poquitas personas que de milagro pues no nos extinguimos, ¿ok? Entonces el lenguaje ha sido quizás la innovación más importante del Paleolítico, ¿ok? Los científicos pueden inferir que estábamos hablando unos con otros por el hecho de que podíamos coordinar grandes excursiones, cacerías, la construcción de ropa, de herramientas sofisticadas, el fuego, etcétera, etcétera. Entonces, pues después de crear estos, mejor dicho, ellos infieren que necesariamente debe haber un lenguaje organizado y simbólico para poder hacer todas estas cosas que la mayoría de otros animales no hacen, ¿ok? Sí, los delfines son súper inteligentes, las ballenas también, los perros ni se diga, pero no se ha encontrado, aunque ya se cree que tienen comunicación simbólica, no se ha encontrado una sofisticación en la comunicación suficiente para permitir la evolución cultural en la que nos hemos visto abocados desde hace 50 o 60 mil años. ¿Ok? Entonces, más o menos entre 100.000 y 50.000 años fue que surgió el lenguaje, controvertido como todos, ya saben, van a encontrar unos datos que sí, otros que no, en el History Channel una cosa, otros dicen que fueron los alienígenas los que nos inventaron, los que nos enseñaron a hablar, en fin. Pero la evidencia pues claramente no apunta hacia el lado alienígena, ¿ok? Entonces los investigadores descubrieron no hace mucho que la nuestra no es la primera civilización que innova a medida que va cambiando el clima en la Tierra. El cambio del clima en la Tierra es un hecho desde siempre y seguirá pasando. La única diferencia con esto es la velocidad a la que está pasando y qué lo está causando, pero el clima siempre ha causado, y eso siempre ha sido una presión evolutiva que nos ha impulsado a cambiar, a adaptarnos y a manejar nuestro entorno, ¿cierto? Entonces, básicamente, la selección natural combinada con las presiones del entorno es la que causó primero una evolución biológica y luego una evolución simbólica de la cual todavía estamos evolucionando en ambas cosas, ¿no? ¿Ok? Entonces, durante la Edad de Piedra Media, los humanos desarrollamos, como les dije ya, el primer arte simbólico, que es muy significativo porque esto implica que ya estábamos pensando de manera simbólica, ¿cierto? Por eso es que lo asocian más o menos con eso. Entonces, pues el ocre rojo, que a propósito el ocre rojo es con lo que pintaron los indígenas del Chiribiquete, estas pinturas en esas paredes, que a propósito, cuando puedan vayan y las ven, que es una cosa maravillosa, y el turismo allá está muy bien organizado. Esto es la serranía de la Lindosa, recuerden, al Chiribiquete no se puede ir. Es más, ya ni siquiera los sobrevuelos se pueden hacer desde San José del Guaviare. En todo caso, hemos hecho 1000 cositas desde que empezamos a pensar simbólicamente, y esto, bueno, entonces este es el artículo más o menos reciente de las cuevas del Pleistoceno, donde descubrieron el primer arte rupestre de la humanidad. ¿Okay? De hace unos 38.000 años, que muy probablemente sea desbancado como el más antiguo pronto, que otros investigadores descubran en otras cuevas otra cosa. En fin, muy bien. Muy bien, vamos a hablar de las cuevas de Lascaux y del arte rupestre. Entonces, el impacto que hemos tenido los humanos está siempre asociado a innovaciones. Yo le quito el sonido a esta onda. A innovaciones tecnológicas. Cada que hay un salto cuántico tecnológico, el impacto de la humanidad sobre el ecosistema aumenta. Es una correlación positiva, ¿ok? Ahora, la más clara de todas, definitivamente, fue la agricultura, ¿ok? Entre hace 10 y 12.000 años ya se estaban estableciendo algunos pueblos en el Medio Oriente, cultivando, y hace más o menos unos 8 o 9.000 años
ya la agricultura estaba establecida, independientemente, grupos que no se estaban comunicando unos con otros, por ejemplo, los indígenas americanos no se estaban comunicando con las personas del Medio Oriente, sin embargo, ambos descubrieron lo mismo, que fue la agricultura, y no es por una casualidad, no es que sencillamente, ve, estos de allá inventaron lo mismo que nosotros, no. Y esto se debió muy probablemente, casi seguramente, porque el clima de la Tierra, después de haber salido de la última glaciación hace unos 12.000 o 13.000 años, hace más o menos unos 10.000 se estabilizó y se volvió un clima moderado, sin casquetes de hielo gigantes avanzando o retrocediendo. Entonces esto permitió que la agricultura se pudiera ejercer. Antes no se podía porque había que estar en movimiento y el clima cambiaba, digamos, de frío a tibio relativamente rápido y no se podía. Pero en los últimos 10.000 años, la estabilización del clima fue lo que permitió el descubrimiento de la agricultura y por consiguiente el advenimiento de la civilización. Hace más o menos unos 5.000 años, y como causa muy seguramente directa de esto, de la agricultura, se inventó la escritura, los primeros artefactos, las primeras tablillas con escritura cuneiforme, se refieren básicamente a contabilidades de cosas de agricultura. Esta persona me debe tantos bultos de trigo y yo le debo a él tantas vacas de tal, ¿cierto? Era una cosa mundana o funcional, pragmática. No eran poemas, pues. En todo caso, se inventó la escritura, lo cual, pues, obviamente hizo que progresáramos mucho más rápido, se democratizó la información y se pudo guardar con mucha más... eficiencia la información, ya no solamente hablando unas cosas con otras, donde pueden haber muchos errores, sino que ya hay cosas escritas que se pueden pasar de una generación a la siguiente, están ahí escritas, ¿no? Entonces, pues el conocimiento se divulgó. Y esto, pues obviamente, fue conducente a los primeros imperios, las primeras guerras, las primeras religiones organizadas, ¿ok? Antes de esto no habían guerras, había conflictos, pero no habían guerras organizadas y tampoco habían religiones, ni sacerdotes, ni nada. Eran básicamente espiritualidad individual, ¿ok? Y aquí es donde digamos que el impacto humano empieza a ser muy, pero muy significativo, ¿ok? Para su información, la domesticación felina pasó más o menos hace 5.000 años y pues ahora esto es lo que me toca a mí hacer todos los días para que este pinche gato tome agua porque no quiere tomar agua de otra parte, solamente cuando yo le abro la canilla, si no, no toma agua. ¿Ok? Entonces vuelve y juega. ¿Quién domestica a quién? Es mi pregunta. La extinción de la megafauna continuó significativamente. Básicamente en estos últimos 12.000 años extinguimos el resto de la megafauna. Más o menos hace unos 3.000 años descubrimos la rueda, muy importante, se descubrió en varias partes, inclusive acá en América, algunos juguetes tenían ruedas, sin embargo acá no teníamos los animales suficientemente grandes para usar la rueda como medio de transporte, como carruaje, ¿cierto? Los caballos fueron obviamente fundamentales y pues de aquí en adelante obviamente se disparó la civilización, ¿ok? Y esto obviamente causó también una deforestación acelerada. Ya había empezado había que, digamos, tumbar grandes extensiones de bosque o limpiar praderas para poder cultivar. Entonces, el uso de la madera se disparó en todo el mundo para hacer nuestras casas, nuestras chozas. Ya nos estábamos asentando y necesitábamos construir nuestras propias casas y pues la naturaleza nos proveía un material fantástico que es la madera, del cual todavía dependemos mucho. Sin embargo, el coste ha sido que ya deforestamos la mitad del planeta, ¿ok? Entonces aquí es donde, digamos, desde hace unos 3.000 años, donde el alto impacto humano se intensifica hasta tal punto que ahora estamos en graves problemas. Más o menos en el año 532 fue la primera plaga
o la primera peste bubónica, ¿ok? Que disminuyó la población, pero no muy gravemente, como si más adelante otra peste bubónica lo hizo. Pero lo que sí se intensificó, como les digo, fue el impacto sobre el ecosistema. Entonces ya incluso el fuego, el fuego lo estábamos usando desde hacía 100.000 años, ¿ok? Para inclusive cazar. Hay evidencias de que ciertos grupos humanos quemaban grandes extensiones de praderas o de bosques para arrimar o arrumar los animales al final de un valle donde estaban esperando los otros cazadores para eliminarlos y poderlos consumir. Entonces, pues hemos usado la deforestación y la quema por cientos de miles de años, o por al menos decenas de miles de años, y desde hace más o menos unos 10.000 años hemos tenido una vida agraria en vez de nómada, mayoritariamente, ¿ok? Muchas personas llaman a esto una simple vida agraria, pero no hay nada más alejado de la verdad. La vida agraria no es simple y es muy difícil, ¿ok? Entonces la tasa de impacto se acelera muchísimo. Por primera vez en la historia de la humanidad, la población mundial disminuye. Más o menos un tercio de la población mundial se muere en estos 3 o 4 años de la peste negra, en el año 1436 al 38. Y de ahí en adelante la población humana, después de que rebotamos de esta tragedia, la población humana nunca ha disminuido de población. En números, siempre va aumentando y aumentando exponencialmente. La exponencialidad todavía se mantiene, aunque no es la misma, digamos, de hace 50 años. La tasa de crecimiento es más o menos de 1.1% anual. Ahora, cuando yo nací hace 59 años, era de 2.2, la más alta de toda la historia de la humanidad. Pero, sin embargo, a pesar de que ha disminuido la tasa de aumento, no ha disminuido la exponencialidad misma. Seguimos creciendo de manera exponencial. Y esto va a pasar hasta algún punto en el que la población simple y llanamente se estabilice y colapse, y bueno, después hablaremos de eso. Más o menos por aquí empezó el Renacimiento, el conocimiento, las ciencias, la imprenta, ¿okay? La democratización absoluta de la información, a pesar de que lo primero que se publicó pues fue la Biblia, pero bueno, ¿qué más? La ciencia moderna nace con Galileo, el método científico, empezamos a comprender nuestro mundo de una manera mucho más clara, y por consiguiente podíamos explotarlo de manera mucho más eficiente. Hace más o menos unos 250 años empezó la primera revolución mundial, revolución industrial. Ha habido un par de revoluciones industriales, la primera entre 1760 y 1840 con la invención de la máquina de vapor, y después con el descubrimiento de cómo quemar carbón y hacer un mundo de cosas para generar riquezas, vamos a llamarlo de esa manera. Pero esto causa que primero estamos quemando energía solar de las plantas que estaba guardada, secuestrada dentro de la tierra. La empezamos a utilizar para poder energizar nuestra civilización, y eso como metabolito secundario de esta revolución pues es el CO2, y empezamos a poner cantidades muy significativas de CO2 en la atmósfera, y no hemos parado desde entonces. Y eso es lo que llamamos el impacto fuera de control. Una vez descubrimos energía barata y abundante, ya no básicamente esto parece que fue el punto de quiebre final de la humanidad en cuanto a impacto se refiere. En este punto es que, digamos, echamos la suerte de la humanidad, ¿cierto? Y seguimos haciéndolo. Bueno, no hablemos de las bombas atómicas. Ya saben, en 1945, para terminar una guerra estúpida que había empezado un simio alemán que creía que era superior a otras razas, para poder terminar con eso se usó la energía atómica, y en efecto se terminó, pero empezó, digamos, una encrucijada muy grande. En este momento la Comisión Atómica Internacional puso el reloj de la humanidad
conscientes de que nos podíamos autodestruir con las bombas nucleares, pusieron el reloj faltando un minuto durante la Guerra Fría en particular, faltando un minuto para la medianoche. ¿Ok? Y después de que terminó la Guerra Fría, bueno, estuvo lo más cercano que estuvo hasta hoy, porque hoy estamos muy cerca, fue en la crisis de los misiles en 1962, donde estuvo a un minuto antes de la medianoche. Después de esto empezó a aumentar, a disminuir la cosa, digamos, el riesgo de aniquilarnos con armas nucleares, y el minutero bajó a 5 minutos, 7 minutos, 8 minutos, 10 minutos, y estuvo ahí hasta hace más o menos 5, 8 meses que el reyesuelo Putin decidió, en su delirio de grandeza, invadir a un país pequeño, Ucrania, al cual no ha podido derrotar, y amenazando a toda la humanidad con volarnos, ¿ok? En átomos volando, como decía Ricaurte. Y estamos de nuevo, otra vez, a un minuto antes de la medianoche. Estamos a una pataleta de uno de estos personajes, Kim Jong-un o Vladimir Putin, el tonto de Belarus, quién sabe, otros por ahí, de que se pueda iniciar una catástrofe de tamaño que no podemos ni siquiera calcular. Entonces, el impacto, digamos que después de la revolución industrial, se convirtió en algo que ahora sabemos es irreversible. En 1950, después de la Segunda Guerra Mundial, se empezó a notar una cosa que les voy a mostrar. El año de 1950 se llama el año de la gran aceleración, que es cuando todos los sistemas terrestres y humanos, socioeconómicos y naturales, se volvieron en modo exponencial. Tengo una clase, una conferencia específicamente sobre el modo exponencial. Les voy a mostrar un par de cosas. La población se puso muy exponencial. Ya veníamos exponenciales desde la Revolución Industrial, pero en 1950, después de la guerra, la población urbana, el uso primario de la energía, o sea, cuánto petróleo y carbón usamos para energizar nuestra civilización, el turismo internacional. Antes de 1950 prácticamente nadie viajaba más de 50 kilómetros de donde había nacido. Sin embargo, después de 1950, el turismo internacional se disparó. De hecho, la mayoría de ustedes viajan y han viajado y quieren seguir viajando porque podemos hacerlo, porque tenemos energía barata y abundante que nos permite hacerlo. Entonces, pues como lo podemos hacer, lo hacemos, ¿ok? El año de la gran aceleración, 1950. Y a propósito, ahora nuestro cerebro promedio es de más o menos 1260 centímetros cúbicos. De nuevo, no es que seamos más brutos, pero simplemente tenemos menos cerebro que hace 50.000 años, o 100.000 años, o 10.000 años. ¿Okay? Muy bien, entonces, pues ya se sabe que durante la era humana las extinciones fueron muchísimo peores de lo que nos imaginábamos. Ya hay datos suficientes para inferir este enunciado: extinciones durante la era humana peor de lo que se creía. Es un estudio de unos chicos de la Universidad de Brown, y básicamente es porque se ha encontrado evidencia. Vamos a ver si tengo esto traducido. Sí, evidencia de que este es un paper, un artículo muy interesante que les recomiendo a los que estén interesados. Cambios en el Holoceno, en la estructura de las comunidades, los ensamblajes de las comunidades de plantas y animales, implican que ya estábamos desde el Holoceno, o sea, básicamente desde la agricultura, impactando el ecosistema de manera tan significativa que ha dejado récord fósil, ¿ok? Bueno, el impacto humano y climático es una cuestión de escala, eso ya lo sabemos, y ahora quiero finalizar para que hablemos y me hagan preguntas o reflexiones o correcciones o lo que quieran, básicamente alrededor del cambio climático, que es nuestro principal problema actual, el cual, digamos, arrastra el resto de los otros problemas, la extinción, en fin, el resto de las cosas. Nuestros efectos han llegado a todos los lugares del planeta. No hay absolutamente ningún lugar del planeta que no haya sido afectado por los humanos.
no importa donde usted vaya. Yo, por ahí estaba hablando con una amiga que tuvo la suerte, una amiga, una colega biólogo marino, que le tocó sumergirse en el Pacífico colombiano a unos 4.000 metros en un pequeño submarino para recoger unas muestras. Y yo le pregunté, sin que ella me dijera, porque no creo que me hubiera dicho si yo no le pregunté si había visto plástico y me dijo, no te imaginas la cantidad de plástico a 4.000 metros en el fondo del mar. O sea que no hay ningún lugar, en el Polo Sur, en las montañas más altas, en los valles más secos, en los ríos más torrentosos, en todas partes hay evidencia del impacto humano. De hecho, a esto se le llama, o se le está tratando de acuñar como el antropoceno, porque ya estamos dejando digamos, una marca geológica que van a encontrar, con suerte, puede que no, los arqueólogos del futuro, que a lo mejor sean de otra especie, ni siquiera sean humanas, sino que sean reptiloides o quién sabe qué, porque van a encontrar en las capas sedimentarias plástico y la radiación de las bombas atómicas y mil otras cosas que hemos dejado como huella de nuestra propia, y voy a decirlo sin tapujo, de nuestra propia miopía. Estupidez iba a decir, pero miopía es la cosa. Y es muy probable que esto esté pasando en cada planeta donde probablemente surja la inteligencia. A lo mejor esto es el destino. Una vez surge la inteligencia, se desarrolla la evolución cultural que supera por mucho la evolución biológica y antes de que la especie en cuestión se dé cuenta de que está destruyendo su medio ambiente para poder progresar, pues se autodestruye, sea con bombas atómicas o con CO2 y metano, ¿ok? El impacto humano entonces es demasiado amplio y demasiado antiguo para poder revertirse. Todos quisiéramos, estoy seguro que todos ustedes están influenciados por una característica cognitiva que se llama el sesgo del optimista o del optimismo. Todos pensamos que todo va a salir bien, pero pues también hay que tener en cuenta la posibilidad de que a lo mejor ya no se puede hacer nada y que aceptarlo también es una posición válida, ¿ok? Entonces el legado ambiental de nuestros antepasados paleolíticos llega al mundo actual. Somos víctimas de nuestro propio cerebro, si lo quisiéramos resumir de alguna manera. Entonces, por ejemplo, en deforestación, la cobertura, hemos deforestado la mitad del planeta ya, los suelos se han erosionado, hemos alterado dramáticamente, como nunca en la historia geológica del planeta, los ciclos de carbono, fósforo y nitrógeno, y pues obviamente la pérdida de árboles y la cobertura causa pérdida de hábitats, lo cual está arrastrando una extinción masiva. Como les decía, ya se ha perdido el 15%, casi todo en los últimos 200 años, el 15% de la biodiversidad del planeta se perdió en solamente 150 años. Esto no tiene precedente en ninguna de las extinciones anteriores, donde la extinción sucedió a través de varios miles, decenas o cientos de miles de años, no en 150 años, ¿ok? La magnitud y la velocidad es muchísimo más alta que en cualquiera de los eventos de extinción masiva anteriores. La composición atmosférica, hemos cambiado la composición misma de la atmósfera, porque esto no había sucedido nunca antes, excepto en la gran oxidación, cuando microorganismos empezaron o descubrieron cómo fotosintetizar y cambiaron la composición de la atmósfera y causaron una gran extinción, pero pues eran solo microorganismos lo que se estaba extinguiendo, ¿ok? No vida compleja como la actual. Cambiamos la capa de ozono, pensamos que la habíamos reparado, pero ahora con las economías emergentes otra vez se está volviendo a abrir el hueco de la Antártida. Pues obviamente hemos puesto gases de invernadero de manera incontrolada. Ups, me estoy pasando un poquito, creo que llevo una horita. Ya voy a terminar. Y alteramos el ciclo del agua. Ya se sabe que el ciclo del agua, por el calentamiento general del planeta, hay más evaporación y esto quiere decir que hay más agua en el sistema, o sea que el ciclo del agua se está moviendo entre un 4 y 5% más rápido que hace 150 años. Cambiamos el ciclo del agua, ¿ok? Lo cual es bastante difícil. Vamos, bebé. Ya les voy a mostrar, usted viera. Esto fue lo que nos domesticó. Vamos, Lola, vamos. La encontramos en la calle perdida, botada, la botaron. Ok, en fin,
¿Dónde iba? En la química de los océanos, no solo nos conformamos con cambiar la atmósfera, ¿ok? Algo que no había pasado hace 700 millones de años, ¿ok? O más, sino que cambiamos la química de los océanos, el contenido calórico de los océanos, la absorción, el pH de los océanos es 30% menor que hace 150 años por la disolución del exceso de CO2 que estamos bombeando a la atmósfera y que el mar está capturando, convirtiendo en una simple fórmula química que todos los que vieron química se pueden acordar: H2O más CO2 forma H3CO. Creo que CO2, el ácido carbónico, básicamente, que está disminuyendo el pH del océano, con las gravísimas consecuencias que esto tiene. Por ejemplo, que las conchas de los micromoluscos ya no se pueden formar, los corales están teniendo graves problemas en un pH más bajito, 30% más bajito, para formar sus esqueletos, en fin. E incluso hemos alterado la rotación terrestre cuando represamos grandes ríos. Por ejemplo, las grandes represas de las Tres Gargantas en la China, o la gigantísima represa de acá de al lado de Venezuela, ha acumulado masas de agua que no estaban allí, y esto ha alterado, aunque pequeño, ¿ok?, la rotación misma de la Tierra. Esto no tiene precedentes en la historia del planeta, obviamente, pero nosotros los humanos hemos podido cambiar todo en solamente unos pocos cientos de años, ¿ok? Entonces, como conclusión, les voy a mostrar algo. Esto es una gráfica de cómo la temperatura, estas son extinciones anteriores. La peor de todas, la que mató el 96% de los animales en el mar y el 70% de los animales en la tierra, que se llamó la extinción del Pérmico, sucedió por cosas muy similares a las que están pasando ahora: el aumento del CO2 debido a la erupción volcánica de las trampas siberianas. Se demoró la temperatura para subir 8 grados, se demoró más o menos 60.000 años, lo que les estaba diciendo ahora. Esta es la peor extinción de todas, pero pasó, digamos, a una tasa muy lenta, ciertamente mucho más lenta que la extinción del final del Triásico, ¿ok?, hace más o menos unos 200 millones de años, durante la cual la temperatura subió 4 grados en solamente 10.000 años. O sea, más o menos desde que se inventó la agricultura, es como si hubiera subido 4 grados. Esto causó la extinción del 76% de los animales en el mar, por ejemplo. Y el PTM, Paleocene Eocene Thermal Maximum, PETM, que pasó hace unos 50 millones de años, fue un cambio de clima muy drástico, en el cual la temperatura cambió 5 grados en 5.000 años, y hubo extinciones masivas por todo el planeta. Pero ahora quiero que comparen con lo rojo. Esto es lo que está pasando con el aumento de la temperatura en solamente 150 años. Ha cambiado 1.2 grados centígrados, lo que quiere decir que la línea punteada que ustedes están viendo ahí, que es las proyecciones para los próximos, lo que resta del siglo, en dos escenarios, el RCP 8.5 y el RCP 4.5, parece que ya el RCP 4.5 es inevitable, pero lo más seguro es que vamos por este lado. Esto quiere decir que estamos aumentando la temperatura varios órdenes de magnitud más rápido que en la peor de todas las extinciones, lo cual quiere decir que la extinción actual, que es la peor en términos de velocidad, va a ser probablemente la peor de toda la historia del planeta. El problema es que no van a haber testigos humanos, porque pues no va a haber quien, digamos, haga una... ni siquiera el tonto de Elon Musk que dice que va a ir que se van a ir para Marte, y que va, en fin, este discurso eufórico de la tecnología que nos va a salvar porque nos vamos a ir a vivir 8 personas a Marte, no, ¿ok? Esto no va a pasar. Entonces lo más seguro es que no hayan testigos humanos para documentar esta cosa que está pasando. Entonces esta gráfica que están viendo acá, roja, es el costo evolutivo de la inteligencia. Perdonen por la doble L aquí, estaba en inglés y lo corregí. Entonces, es el costo evolutivo de la inteligencia, es el descubrimiento
fortuito y desafortunado a la vez de energía barata y abundante que nos puso en una trayectoria de progreso tan rápida que no nos dio tiempo de realizar o de darnos cuenta de que eso mismo era lo que lo que nos está, digamos, poniendo en un riesgo existencial, ¿ok? Entonces, estamos en una encrucijada, de eso no hay absolutamente, hasta el más distraído de los humanos tiene que ya en este momento saber que las cosas están graves, ¿ok? Los que no es porque sí están demasiado, pues, enchimbados con sus teléfonos, pues, o sea, pero la población humana sigue creciendo, somos 8.000 millones de personas, el impacto o el agotamiento de los recursos sigue disminuyendo. Recuerden que vivimos en un planeta finito y no tiene absolutamente ningún sentido crecer exponencialmente de manera infinita en un sistema que es finito. Eso no tiene soporte matemático. La población va a colapsar una vez los recursos no alcancen para todos. Que a propósito, estamos ya en ese puntito, estamos aquí en este puntico. Entonces, la principal pregunta filosófica que la humanidad debería hacerse es: ¿quiénes somos como especie? Me falta aquí, qué pena, un signo de interrogación. ¿Quiénes? ¿Qué somos como especie? ¿Ok? Tenemos la conciencia de reflexionar sobre nosotros, pintamos cuadros hermosos, ponemos cohetes en la luna, le ponemos pelucas a los perros, o sea, tenemos capacidades infinitas para comprender el universo, pero seguimos siendo animales evolutivos, sujetos a las más mundanas reglas o leyes de la evolución, ¿ok? Te mato porque sí, bueno, en fin, hablaremos en otra ocasión de eso. Entonces, con la tecnología notablemente destructiva que poseemos, estamos causando daños planetarios a una escala que no tiene precedentes, y enfrentamos un futuro en un planeta con una biosfera que probablemente sea irreparable. Ahora, el planeta se ha recuperado de las 5 extinciones masivas anteriores, pero esto toma varios millones de años. La biodiversidad probablemente rebote entre bolsas de plástico y mallas y radiactividad. Algo va a pasar, va a rebotar, y en 5 o 10 millones de años puede que otra especie distinta que evolucionó después de nosotros esté hablando sobre: ay, Dios mío, también los estamos acabando porque no comprendimos a tiempo que descubrir energía barata y abundante es, digamos, la maldición de la humanidad. Ok, este es el fin, y lo digo de manera sarcástica. Les agradezco mucho, voy a dejar de compartir, ok, y soy todo oídos. Hay 16 personas, qué maravilla. Muchas gracias por atender mi rápido discurso, y quedo atento para cualquier pregunta, reflexión o lo que quieran. Señor Juan. Gracias, Carolina. Daniel, él se fue. ¿Tienes alguna pregunta por ahí escrita? ¿Andrea? Hola, profe. No, pues agradecerle, pues, muy completa la presentación, muy... Haz un micrófono, Andrea. No. ¿Aló? Sí. Hola. Fernando se ¿Me fue. escucha? Nada. Ya casi. Hola. Ya. Hola, listo, profe. Muy completa, muchas gracias. Yo no te oigo, Andrea, qué pena. Hola, de nuevo. Espérate, yo veo. Las preguntas estarán puestas por allí, ¿eh? Ven, yo las miro. Profe, recuerda que usted apagó el micrófono. Señor Juan, con todo respeto, muchas gracias, Carolina. Es que el profe no recuerda que apagó. ¿Me oyen a mí o a ella? ¿Soy yo el que no te está oyendo? Sí, profe. Espérate. Se apagó el computador. ¿Qué será? No te oigo. ¿Por qué será que no les oigo? A ver, profe, tú le bajaste el volumen, a ver. Por los mensajes de WhatsApp. Ahí lo tengo todo subido. Hola. Todo el volumen arriba. Ustedes me están oyendo, ¿cierto?
Por favor, alguien que intente que no sea Andrea hablar. Yo veo, por ejemplo, no sé, usted apagó su micrófono. ¡Ah! No. WhatsApp. No me confundan, no estamos en WhatsApp, estamos en Teams. Esperen un segundito. Ok. Hola. ¿Me siguen oyendo? Sí, profe. Pero yo no oigo, no te oigo, André. Es más, veo tu micrófono muteado aquí. Bueno, en este momento sí. Hola, Ahí profe. sí. Hola, Ahí ahora sí. Genial. Muy bien. Listo. Profe, Bien. Dime. muchas gracias por la presentación tan completa. Vamos a ver si hay preguntas Vale. de nuestros asistentes. Ok. Estoy viendo por acá en el chat. No hay preguntas. No hay muchas por preguntas. acá. También podemos ver si alguien desea hablar. Por Sí. acá. La curaduría. Sí, por acá Dani alzó la mano. Ajá. Entonces, Dani, puedes contarnos. Gracias a André, profe, mil gracias por su intervención maravillosa. Estoy encantadísima también, como dice Carolina, lo amo. Muchas gracias. me uno a este amor. Profe, mil gracias. Bueno, como considerando lo que usted decía, me recordó algo, pues hay un esquema de niveles de desarrollo que fue sugerida por Engels, que él dice que está el salvajismo, la barbarie y la civilización. Y Sí. bueno, como a partir de lo que usted cuenta, pues dada esta civilización, nosotros podríamos decir que emerge la desigualdad como ideología que constituye precisamente Homo sapiens, ¿cierto? Sí. Yo quisiera saber, como a partir de esas reflexiones que usted ha hecho y que hoy nos está compartiendo, que nos contara, entonces finalmente, pues usted ahí dio un fin, pero bueno, digamos que entonces, ¿qué podríamos esperar de nosotros Homo sapiens a término de, no digamos de 100 años, sino en los próximos 20 años, 50 años? ¿Qué va a pasar entonces nosotros Vale. con todo esto que estamos haciendo? ¿Cuál es su visión al respecto, profesor? Entonces pues, no quiero ser pesimista como tal, porque el pesimismo y el optimismo son construcciones humanas. Yo trato de basarme en los datos, para dónde van las cosas, son las tendencias. Y hay digamos, un consenso ya muy claro de los científicos del clima, en el que aunque todavía hay cierta esperanza de que podamos mitigar el aumento del CO2 en la atmósfera y por consiguiente el aumento de la temperatura más allá de 1.5 grados, esta ventana de oportunidad está cerrándose rápidamente. Hay algunos científicos que argumentan que la ventana se cerró en los años 90, ¿ok? Y otros en la que básicamente ya ninguno dice que hay, por lo menos científicos del clima, que hay una esperanza de que esto cambie rápidamente en las próximas 2 o 3 décadas. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Ya todos ustedes han obviamente sentido los rigores de los cambios bruscos del clima. Muchas personas no entienden que un aguacero exageradamente duro o una sequía de 20 años como las que llevan en California, eso son cosas que han pasado durante la historia geológica del planeta, es verdad. El problema es que ahora están exacerbadas y están pasando muy rápido. Entonces la pregunta del millón de dólares debe ser, porque ya $1 millón no son sino 200 dolaritos, es: ¿estamos o no estamos a tiempo de, definitivamente no de detener lo que está pasando, porque esto tiene una inercia, ¿ok?, sino de mitigar, ni siquiera de mitigar, de adaptarnos, pero de restringir el aumento de la temperatura en el planeta a más de 1.5 grados. Esto ya parece imposible, ya estamos apuntándole a 2, y estamos apuntándole a 2 antes de 2050, que está, digamos, en el rango de vida de la mayoría de los que estamos aquí. Bueno, no de mí, yo tendría 90 y pico de años para ese entonces, puede que sea de buenas o de malas, no sé, pero ciertamente está a la vuelta de la esquina. Entonces, mientras muchas personas están viendo con esperanza las soluciones a la vuelta de la esquina, las turbinas eléctricas y el yo no sé qué, hidrógeno, y los carros yo no sé qué, realmente lo que está a la vuelta de la esquina es el colapso social. Ahora,
yo espero que no me toque, que en mi vida no pase, pero estoy cada vez más dudoso de que no vaya a haber al menos yo creo que ya estamos siendo testigos del principio del fin, y lo único que resta esperar es que en algún momento, y esta es precisamente, ahí reside mi pesimismo, en algún momento toda la humanidad, y enfatizo toda la humanidad, no pueden ser solo algunos, ¿ok? Caiga en cuenta de lo que está pasando y todos nos pongamos a trabajar coordinadamente en este tema. Pero déjenme recordarles que no nos podemos poner de acuerdo ni en religión, ni en fútbol, ni en política, ni en nada. ¿Qué nos haría pensar que ahora sí la humanidad va a despejarse y vamos a actuar todos como hermanos a arreglar este problema? No, yo pienso que la evolución biológica está sobrepuesta, o sea, nuestro cerebro reptiliano está sobrepuesto sobre nuestro cerebro mamífero, el córtex, ¿ok? Y estamos simple y llanamente en mundanas peleas territoriales, en fin, entonces no creo que nos vamos a poner de acuerdo. Y no quiero dejar esto pues con un sinsabor tan pesimista, pero voy a decirles a ustedes lo mismo que le digo a mis estudiantes. Al principio de la clase, últimamente en particular, Andrea fue a propósito estudiante mía, y yo de ella, yo fui alumno de ella también. Les digo a los estudiantes, al principio de la clase, les digo, al final del semestre, quien quiera sacar un 5, solamente lo único que tiene que hacer es traerme algún indicador ambiental que haya mejorado en los últimos 100 años. Entonces todos dicen, bueno, listo, voy a estudiar. Bien, yo sé lo que va a pasar, obviamente. Y al final de la clase, ninguno trae un indicador ambiental global, ¿ok? Porque pues el indicador ambiental de esta hectárea de tierra que yo compré, que era un potrero y ahora es un bosque, pues es positivo, ¿cierto? Pero yo estoy hablando de indicadores ambientales globales que hayan mejorado en los últimos 100 años. Al final de la clase, obviamente, ninguno puede traer un indicador global que haya mejorado, o sea que nadie saca 5, algunos sacan 4,9, pero 5 no, ¿ok? Y después de eso les digo, bueno, vamos a poner esto interesante. Entonces, 10 años que están a la vuelta de la esquina, ¿cierto? Para los que tienen todavía esperanzas de que la humanidad va a caer en cuenta y vamos a ponernos, digamos, en el trabajo de arreglar el problema, les digo, bueno, apostemos 10 millones de pesos a que dentro de 10 años todavía ninguno de los indicadores ambientales ha mejorado. Y hasta ahora nadie me ha parado las cañas con la apuesta. Estamos hablando de 10 milloncitos de pesos. No es nada significativo. Bueno, ya no son sino $2,000. Pero eso quiere decir que después de 45 horas de tragedias que les tocó ir conmigo, ya la gente entiende que a lo mejor la posibilidad de que colapsemos, que no es una cosa nueva en las sociedades humanas, el deporte favorito de las sociedades humanas es colapsar, sea una posibilidad. Entonces, digamos que esa es la perspectiva que yo tengo para los próximos 20 años. Gracias, profe. Mil gracias. Listo, profe. Una pregunta, sí, de Carolina García. Que en la actualidad se supone que deberíamos estar enfrentando una era de enfriamiento. Exactamente, Carolina. Si no hubiéramos descubierto la energía barata y abundante que nos brinda el petróleo y el carbón, el planeta está en los ciclos de Yankovic, creo que se llaman, en los que algún movimiento del planeta hace que haya menos luz, sobre todo en el norte, y se forme, digamos, capas de hielo gigantes de hasta varios kilómetros. Entonces, el planeta salió de una glaciación hace 12.000 años, llegamos a la estabilidad climática hace más o menos unos 10.000 años, y después de esa estabilidad climática, lo lógico es que la temperatura empezara a bajar. Pero como la civilización
surgió preciso en ese punto de estabilidad. Lo que hicimos fue cambiar el ciclo del carbono, del CO2, y ahora lo que estamos haciendo, a pesar de los movimientos planetarios, estamos aumentando artificialmente la temperatura del planeta, como nunca se había visto, a una velocidad en que nunca se había visto en la historia geológica del planeta. Entonces, sí, deberíamos estarnos enfriando en los próximos, digamos, 10.000 años, deberíamos estar en una glaciación, todos los canadienses viviendo en Barranquilla, pero no, ¿ok? Ahora es todos los barranquilleros viviendo en Canadá porque está haciendo mucho calor en Barranquilla. Sí, profe. Okay. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Pues yo que tengo como cuestionamientos y reflexiones al respecto más que preguntas. Okay. No sé, el ser humano siempre pues como uno de los motores ha sido como sobrevivir y reproducirse. Ajá. Precisamente para como un impulso tecnológico, como para generarnos mayor comodidad y confort. Y justo esa búsqueda de sobrevivir para podernos reproducir ha sido pues lo que nos tiene en amenaza de sobrevivir como tal. Y hay una poca reflexión sobre la reproducción realmente, que es tan exponencial a medida que nos vamos pues como mejorando nuestras tecnologías y vamos generando mayor comodidad o confort. Incluso creemos que nos tenemos que reproducir mucho más. Sí, pero como todo sistema planetario, o bueno, como todo sistema biológico, hay límites, ¿ok? Y los límites, no vivimos en un planeta infinito, no podemos crecer en un planeta infinito, infinitamente en un planeta finito. Entonces, por más que hasta ahora la ecuación haya funcionado, eso no quiere decir que vaya a seguir funcionando. Todos los límites, todos los sistemas tienen sus límites. De hecho, hay un libro que se escribió hace 45, o bueno, realmente hace 50 años, en 1972, que con el uso de las primeras computadoras estaban tratando de precisamente responder esta pregunta que tú estás haciendo, esta reflexión, y es ¿cuánta gente cabe en este planeta? ¿Cuál es la capacidad de carga? Y ellos respondieron esa pregunta, se la divulgaron con resultados bastante preocupantes. Desde 1972 ya sabíamos que no hay cama para tanta gente, ¿ok? Entonces respondieron esa pregunta, pero la ciencia, a pesar de sus gritos, de sus alaridos de advertencia, fue básicamente desoída, y es lo que está pasando todavía hoy por hoy. Entonces, mi pesimismo no es porque la temperatura está aumentando, es porque los humanos parece que no tuviéramos la capacidad colectiva para entender el riesgo existencial en el que nos encontramos. Correcto, profe. También pensaría uno que la alimentación ha mejorado pues al día de hoy, y al parecer estamos pues como en un detrimento de la alimentación, y pues eso que nos comunicaba sobre el tamaño del cerebro pues puede ser casi que un indicador de ese detrimento de nuestra alimentación, y actualmente pues no creería que estamos mejorando, pero es probable que no. Les voy a recomendar un programa que se llama La Historia de la Comida, en Curiosity Stream, puede que esté en YouTube, por ahí, donde hacen una reflexión muy interesante. Los cazadores recolectores tenían una dieta muchísimo más rica y variada que la que tenemos ahora. Entonces eso hacía que su fauna intestinal fuera un orden de magnitud mayor en cantidad de especies que podían digerir y ayudar y esto y lo otro. Y entonces, y eso pues lo hacen en comparaciones de algunas comunidades de cazadores recolectores que todavía existen en África, donde no tienen cáncer, no saben lo que es diabetes. O sea, la alimentación es tan buena y tan variada, cazadores recolectores, que no sufren de las 1.000 o 200.000 enfermedades que sufrimos nosotros, principalmente por andar comiendo mal desde que descubrimos la agricultura. Vuelve y juega. Estamos simple y llanamente usando unas pocas plantas, poquitas plantas, o sea, muy pocas plantas para alimentarnos, y antes nos alimentábamos de muchísimas otras plantas y otras proteínas, ¿cierto? Por ahí está Yaira, mira. Está ya Jaira haciéndonos comentarios, pues comentarios con los cuales estamos totalmente de acuerdo.
Exactamente. Carolina también, el ser humano lo destruye todo. Yajaira nos dice que hemos llegado a los 8.000 millones de personas en el mundo, ya somos demasiados, pero aún así ha habido una reducción de natalidad a comparación de años anteriores. Sí, sí, eso es lo que estaba tratando de explicar. Cuando yo nací, la tasa de natalidad o la tasa de incremento era de 2.2% por año. ¿Ok? Y esto quiere decir, si uno hace pues, una fórmula ahí con logaritmos y cosas, que eso quiere decir que el tiempo de duplicación, cuando yo nací, el tiempo de duplicación de la población, ¿ok? Cuando yo nací, era de más o menos 53 años. La población, en efecto, se duplicó en mi vida, ¿ok? Esto no había pasado en ninguna otra generación anterior. La población humana nunca se duplicó en tan poco tiempo. Ahora, ha ido disminuyendo la tasa de natalidad, ahora es 1.1%, lo cual simplemente quiere decir, haciendo la misma fórmula de tiempo de duplicación, que ahora la humanidad se duplica cada 63 años, 10 añitos. Eso fue todo lo que ganamos. Pero recuerden, de 3.000 millones a 6.000 millones es una cosa. De 6.000 millones a 12.000 millones es otra. Y de 12.000 a 24 es simplemente imposible. ¿Ok? Porque vivimos en un planeta finito. Hay una conferencia que se llama... Bueno, no recuerdo. Básicamente que habla de la exponencialidad. Cuando las cosas se mueven exponencialmente... el día antes de que un sistema colapse, no el día antes, el momento antes de que un sistema colapse es cuando tiene la mitad de la población. Básicamente, eso quiere decir que si hubiera una manera de saber que vamos a colapsar a los 14.000 millones de personas, ¿ok? Hoy es la última, dentro de solo 53 años nos vamos a duplicar. Entonces la exponencialidad es una cosa muy peligrosa y estamos en modo exponencial desde hace muchísimo tiempo. Entonces es un problema. A ver, aquí está diciendo, voy a mirar acá, a leer un poquito. Carolina dice, el problema en realidad es si la sobrepoblación, si es la sobrepoblación, porque no se habla de que la Tierra no tiene espacio suficiente. Bueno, yo he oído este argumento varias veces, en la que dice que todos los humanos, si nos juntáramos, cabríamos en yo no sé cuánto espacio, pero es que todos los humanos no podemos vivir pegados uno al lado del otro. Espacio sí hay, lo que no hay es recursos para alimentar a esta cantidad de personas. Entonces, hablar de sobrepoblación siempre ha sido tabú, ¿ok? Hasta ahora, ya las personas están empezando a caer en cuenta de que la población, el crecimiento poblacional está en modo exponencial, seguirá en modo exponencial hasta que simple y llanamente se estabilice y la falta de recursos haga que que colapsemos. Así de sencillo. Sí, y ese crecimiento demográfico pues también ligado a se me pasó por acá. No, claro, espérate, yo le acabo de responder a Carolina que aquí leí otra cosa. Entonces, claro, no es la o sea, te lo voy a poner de esta manera, Carolina. Ningún mamífero de nuestro tamaño, ¿ok? Sin tecnología, ha alcanzado de manera natural los números que nosotros hemos alcanzado. ¿Ok? O sea, 8.000 millones de leones nunca hubo, ni nunca los habrá, porque no hay absolutamente ninguna posibilidad de que eso pase sin la artificialidad de la tecnología. Entonces nosotros hemos expandido de manera artificial la capacidad de carga. Y esto se refleja claramente en el aumento de la población. Les voy a mostrar, dame un segundito, les voy a mostrar una cosa para que ustedes entiendan de qué estoy hablando. Espera y verán. Current World Population. Ok, les voy a mostrar lo siguiente. Voy a volver a... ok. Muy bien. Entonces voy a volver ok, voy a volver a... compartir mi screen y les voy a mostrar en tiempo real cómo se está moviendo, ¿ok? Ningún organismo
de nuestro tamaño. Pues las bacterias sí se reproducen muy rápido y tal, pero ningún organismo de nuestro tamaño ha colapsado su propio sistema de la manera como lo estamos haciendo hoy. Hoy van a nacer 350.000 personas, se van a morir 160.000 personas, ¿ok? El total de hoy van a ser 200 y pico de mil personas nuevas en el planeta, que al final del año, en total, van a ser 80 millones de personas nuevas. No hay suficiente capacidad fotosintética en el planeta para alimentar el doble de estas personas, ¿ok? Especialmente como lo estamos haciendo ahora, que es 850 personas se van con hambre a la cama. Entonces, miren, por favor, la velocidad. No crean, no caigan en la trampa humanista y el discurso eufórico de que es que no es la población. Sí es la población, ¿ok? Y la población básicamente es el crecimiento poblacional, es el que está ejerciendo la presión sobre el ecosistema. Yo soy microbiólogo marino. Les voy a poner un ejemplo, ¿ok? Cuando nosotros estábamos en la universidad, hacíamos un experimento que era que teníamos un frasquito con agua de mar y nutrientes, ¿sí o qué? Y lo sellábamos y lo inoculábamos con una célula de una microalga, ¿ok? Y por los primeros, digamos, 20 días no se veía nada en ese frasquito. Nada, no se veía nada. Igual de transparente. De pronto a los 20 días empezaba a ver un verdecito. Y a los 3 días estaba verde oscuro, porque ya había en crecimiento exponencial, ya las algas se habían reproducido de 1 a billones de algas, ¿ok? En un sistema cerrado, sellado como es el planeta, porque de aquí no estamos trayendo comida de ninguna otra parte. Y de un día para otro, el siguiente día, después de estar muy oscuro, simplemente volvía a estar transparente porque todas las algas se quedaron simultáneamente sin nutrientes. Eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando en el planeta. Guardadas las proporciones, obviamente, pero es el mismo proceso ecológico, matemático de las pinches algas en el pinche frasquito. Sí, profe, lo que iba a decir es que ese crecimiento poblacional, pues ligado como ese, pues todos queremos tener un mayor nivel adquisitivo. O sea, todos pensaríamos ser pues Elon Musk, o ser pues el más prestante a nivel económico, pero no cabríamos. O sea, si todo este crecimiento va ligado a que todos queremos ser, pues esos... pues tener grandes niveles de riqueza, no podríamos, mucho menos cabríamos. Exactamente. Entonces, no solo es la cantidad de gente que están haciendo por segundo, 3 o 4 personas por segundo, ¿ok? Sino la cantidad de energía que cada persona demanda, ¿ok? Entonces, antes de que tuviéramos energía primaria externa del petróleo y el carbón, ¿ok? Cada persona solamente tenía disponible para sí mismo la energía que conseguía del alimento que cazaba o que recolectaba, que son más o menos 125 vatios, ¿ok? Entonces uno con 125 vatios puede pasar el día, ¿ok? Pero no puedes ir a Miami, ¿ok? Con una hamburguesa uno no llega a Miami caminando. Pero ahora tenemos energía barata y abundante, petróleo, energía externa que se llama, ¿ok? Primaria, que nos permite con una pinche hamburguesa y toda esta energía primaria ir a Miami, pero el costo es el CO2 que dejas en la atmósfera. Y como todos estamos haciendo esto, y somos 8.000 millones de personas, entonces el sistema simplemente tiene sus límites. El libro del que les hablo se llama Los límites del crecimiento, curiosamente. Si pueden investigar lo que ha pasado, pues vayan y lo miran. Esto se dijo en 1972 y no se le hizo caso a los investigadores en ese momento. Sin embargo, hay una revisión nueva de los 45 años de un investigador que se llama Graham Turner, del Instituto de Sostenibilidad de la Universidad de Melbourne, que recolectó los datos de los últimos 50 años, ¿ok? Y los volvió a poner en el modelo y lo que encontró fue perturbador, y es que las predicciones de los modelos de 1972 se ajustan estadísticamente perfecto a lo que está pasando. O sea, el modelo
una cosa es lo que se modeló y otra cosa lo que pasó. Ahora se comparan las dos cosas y lo que pasa, lo que está pasando es exactamente lo que el modelo dijo que iba a pasar. Entonces, ¿qué nos hace pensar que por los últimos 50 años eso fue verdad, pero ahora esta generación, yo no sé de dónde, vamos a sacar fuerzas e inteligencia y coordinación para cambiar lo que ya por los últimos 50 años se dio, ¿ok? Entonces es muy petulante de nuestra parte decir, esta generación va a cambiar las cosas. No va a cambiar las cosas. Las está empeorando, al contrario. Las estamos empeorando. Sí, naturalmente hay como un panorama mucho más gris hacia el futuro en cuanto a los conflictos que estamos creando con el ambiente. Exactamente. Peligroso, peligroso para nuestra supervivencia y el resto de las 8.7 millones de especies que cohabitan el planeta. Que esa es la tristeza, ¿no? Correcto, profe. Creo que no sé si alguien más tiene alguna pregunta o ya vamos finalizando con esta charla tan interesante, tan completa, profe. Muchas gracias por estar pues acá con nosotros, con el museo. No, cuando quieran. Tú sabes bienvenido. Sabes que siempre es un placer para mí hablar con los estudiantes y con el público en general. Hasta la próxima, cuando me llamen, aquí estaré dispuesto, ¿viste, profe? Listo, profe, muy amable. Okay. Entonces, gracias a ti, Carolina, a Gina, a todo el mundo. Muchísimas gracias a todos. Si alguien necesita escribir, preguntar alguna cosa, les voy a dejar mi correo electrónico aquí, juancamilo.aramillo@gmail. Yo soy muy bueno para contestar. Juan Camilo Jaramillo @gmail. Escríbanme y hablamos, ¿ok? Listo, profe, muy amable como siempre y un placer. Muchas gracias. Chao, Yajaira. Hasta luego a todos. Hasta luego. Chao, gracias. Que estén muy bien.